Un espacio libre donde todas las dudas sin tráfico, el podcast que no tiene freno, así nomás. Su equipo siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros la voz de la realidad en este mundo moderno sin miedo a navegar. Un espacio libre donde todas las dudas sin tráfico, el podcast que no tiene freno, así nomás. Su equipo siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros la voz de la realidad en este mundo moderno sin miedo a navegar. Un espacio libre donde todas las dudas sin tráfico, el podcast que no tiene freno, así nomás. Su equipo siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros la voz de la realidad en este mundo moderno sin miedo a navegar. Un espacio libre donde todas las dudas sin tráfico, el podcast que no tiene freno, así nomás. Su equipo siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros la voz de la realidad en este mundo moderno sin miedo a navegar. Un espacio libre donde todas las dudas sin tráfico, el podcast que no tiene freno, así nomás. Su equipo siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros la voz de la realidad en este mundo moderno sin miedo a navegar. Un espacio libre donde todas las dudas sin tráfico, el podcast que no tiene freno, así nomás. Su equipo siempre dando el bueno, sintoniza con nosotros la voz de la realidad en este mundo moderno sin miedo a navegar.
nomás, la voz de una nueva era. Así nomás, la revista que te guía. Así nomás, la vida siempre aquí. Así nomás, nunca te dejará. Así nomás, que siempre cerca de ti. Hola queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Sin Tráfico. Hoy un programa especial a las 8 de la mañana. Tenemos Ecuador Decide 2025 y tenemos la visita de candidato a la presidencia de la República del Ecuador y la candidata a la vicepresidencia de la República del Ecuador por el movimiento Democracia Sí, Lista 20, al doctor Iván Saquicela y a la economista María Luisa Cuello. Ellos nos están visitando en la provincia Bolívar. Queremos, por supuesto, dar la bienvenida. Estimado doctor, bienvenido a Sin Tráfico, dentro del primer medio de comunicación digital legalmente constituido de la provincia de Bolívar, así nomás. Muchas gracias, buenos días, muy contentos aquí en Guaranda. Quiero en primer lugar felicitar, conversábamos previo a la entrevista, me parece tan interesante de que puedan tener este medio de comunicación. De una parte revolucionando la tecnología, la comunicación, lo digital, y de otra parte que recojan este nombre de así nomás, algo característico de la ciudad. Me parece muy lindo. Le felicito y a las órdenes para conversar. Excelente, estimada candidata, bienvenida así nomás, buenos días. Muchas gracias, buenos días a todos los bolivarenses que nos escuchan en este programa Sin Tráfico, y también extenderte mi felicitación, como lo indicó Iván, que hay que seguir avanzando y trasladarse a las nuevas tecnologías. Bienvenidos a Bolívar. En orden alfabético es la primera provincia de la lista, donde privilegiadamente estamos en el corazón de la patria. Una provincia que va desde el majestuoso páramo andino, que va desde los 4.250 metros en la parte alta hasta los 0 metros sobre el nivel del mar en el subtrópico majestuoso. Pero lastimosamente, sí hay que decirlo, ¿no? Es la provincia donde existe el número más alto de desnutrición crónica infantil. ¿Y por qué no decirlo? La provincia más olvidada del Ecuador, referente al tema de las autoridades nacionales. Mencionarles que de los más de 13 millones de ecuatorianos que son empadronados, Bolívar tiene 179.381. Quizás un número no es tan representativo políticamente y electoralmente, pero sí tenemos patrimonio, tenemos historia, tenemos cultura, tenemos todo para poder ser una provincia grande. Bolívar es el centro del país, donde es el paso para las ciudades más grandes del Ecuador, y lamentablemente eso no se ha priorizado. Queríamos iniciar justamente con eso porque es importante que ustedes también conozcan el contexto y la realidad de lo que pasa dentro de nuestra provincia. Y si nosotros, como medios de comunicación dentro de Bolívar, no exponemos la realidad de lo que pasamos, difícilmente va a llegar a sus oídos. Eso queríamos iniciar, darles la bienvenida nuevamente a la provincia Bolívar. Doctor, preguntarle, ¿cómo así de candidato? Pasó de la Corte Nacional a candidato a la presidencia. ¿Qué pasó? Lo que creo es que la situación grave del Ecuador, como usted describe, por ejemplo, en el caso de la provincia de Bolívar, y sucede en muchas provincias, hay un abandono producto de la concentración del poder. De otro lado, para no dejar de referirme a esa preocupación acá en la provincia, de otro lado, yo lo que creo es de que los ciudadanos debemos involucrarnos en el accionar político.
Estamos absolutamente claros la crisis que vive el Ecuador. Hay un colapso moral, hay mucha corrupción. Yo fui un juez que condenó a tantos corruptos. Existe crisis económica, crisis de seguridad, crisis energética. Pero algo más. Yo les digo a los ciudadanos de la provincia de Bolívar, observen la papeleta. Están los exministros de Lasso, los exministros de los anteriores gobiernos, los vinculados con el correísmo. Es decir, todos los responsables de esta tragedia nacional. Entonces, yo diría que debemos preguntarnos por qué no involucrarnos si los políticos tradicionales nos han fallado y nos han mentido. Por lo demás, yo he hecho una carrera profesional, soy docente en varias universidades del país, he sido abogado litigante, he sido fiscal, he sido juez presidente de la Corte, como usted lo decía, y con toda franqueza, por concurso de oposición y méritos. Ese trabajo me ha permitido conocer muy de cerca las altas esferas de la estructura del poder del Estado. Yo presidí el Consejo Consultivo de Relaciones Exteriores. Yo era miembro del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Fui directivo 2 oportunidades electo de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Además, hace algunos años fui concejal de Cuenca en 2 oportunidades. Es decir, conozco la realidad del país económica, social y política. Pero algo más. Como un ciudadano me siento no solo preocupado, sino indignado por lo que vive el Ecuador. Concluyo haciéndole una pregunta a usted, respondiéndole la misma. Usted decía cuál es la razón, en definitiva, cómo así usted decide dar este paso. Más bien yo preguntaría por qué no involucrarnos después de lo que estamos viviendo en el país. Esas son mis ideas. Yo creo que inicialmente lo que se abordaba dentro del tema de la papeleta, hay corriente izquierda-derecha, y es importante mencionarlo. Democracia Sí, a través de Iván Saquicela, ¿a quién representa? Nosotros somos de centro-izquierda. Si vamos a hablar desde una visión ideológica, brevemente debo decir, no somos aventureros, no somos politiqueros, tenemos concepciones ideológicas. ¿Cuáles son? Tenemos una concepción humanista, una concepción biocentrista, lo cual implica una consecuencia en un modelo económico que privilegie justamente el cuidado a la naturaleza y el medio ambiente. Creemos en una convergencia entre el sector público y privado, creemos supremamente en las libertades públicas y la democracia, nos llamamos Democracia Sí. En la democracia que hoy está siendo negada, el país entero está reclamando lo que está sucediendo en el Ecuador. Creemos en la democracia, no en las conductas autocráticas, no en los totalitarismos, en un equilibrio entre lo que significan las libertades públicas y no abusar de aquellas para la paz y la armonía social. Somos de centro izquierda en una clasificación tradicional que podría hacerse para dar una idea de dónde estamos ubicados en el espectro ideológico. Empero, creemos que hoy por hoy la dinámica del pensamiento y de las ideologías van más allá, porque sencillamente cuando surge la derecha y la izquierda así llamadas, que además es interesante saber que surge en una asamblea en la Revolución Francesa. Los que querían cambios profundos estaban sentados a la derecha de quien dirigía la asamblea, y los otros, los que no querían los cambios profundos, y los otros a la izquierda. Y quien dirigía la asamblea decían los de la derecha y los de la izquierda. Pero hoy hay nuevos componentes en la historia que ya no están no fueron considerados en las concepciones ideológicas tradicionales, y eso hay que tomarlo. Por ejemplo, hablemos de la descentralización, hablemos de la plurinacionalidad, hablemos del combate contra la criminalidad transnacional, hablemos de la universalización de los derechos humanos, hablemos de la ciencia, de la tecnología, etcétera. Hay que ir incorporando en la ideología. Yo quiero decir con esto que somos gente formada y tenemos claros pensamientos, aunque no catecismos, porque los catecismos y los dogmas han hecho tanto daño. Mire lo que pasó con Ecuador y con el correísmo, y mire lo que ha pasado en Venezuela con el chavismo. Vamos a hablar del tema de los correístas y anticorreístas de un ratito. Queremos, por supuesto, darle la palabra, estimada María Luisa. ¿De dónde María Luisa? ¿Quién es María Luisa? ¿De qué provincia? ¿Cómo hacía la vicepresidencia? Bueno, María Luisa es de la provincia de Los Ríos, de la ciudad de Quevedo. Yo crecí ahí
Y La que tiene más calor, diga. la más caliente para mí, quizás del cómo se siente por el nivel de humedad. Pero bueno, más que nada, seguir diciendo lo que dice Iván, nosotros somos un equipo preparado. Yo tengo casi 10 años en la función pública, he trabajado desde la Superintendencia de Control y Poder de Mercado, he pasado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Estuve involucrada directamente con temas medioambientales y también he manejado durante 5 años los recursos hídricos nacionales. Este equipo de trabajo, este binomio, presidido por Iván Saquicela y María Luisa Cuello, cree firmemente y tiene la convicción que para realmente generar un cambio, el cambio comienza escuchando a la voz del pueblo, al campesino, al agricultor, a las mujeres, a los niños, a los jóvenes y a todas esas personas que merecen empleos dignos. Pero más allá, estamos convencidos de que nosotros somos gente de pueblo y gente que la va a escuchar a los ciudadanos para poder gobernar. No estamos en las grandes esferas, venimos de ciudades pequeñas y con esto, ¿qué quiero decir? Conocemos la realidad. Yo soy la que me he puesto las botas de campo y he ingresado para saber que los pequeños agricultores cómo sufren. No existen incentivos, no existen un subsidio realmente enfocado para desarrollar la agricultura en menor escala dentro de los territorios. Y bueno, más allá, sobre todas las cosas, el tema ambiental, que es primordial para la supervivencia de nuestra especie, de los humanos, pero sobre todas las cosas, permitir un acceso digno al agua. Pregunto, candidata a la vicepresidencia, ¿le va a mandar a la embajada? Definitivamente no, y yo lo he expresado. ¿Cómo le parece ese tema? Bueno, es un tema tendencia que se está dando. No tiene nombre, creeríamos nosotros también, pero ¿cuál sería el accionar ahí? Yo creo que hay razones humanas y razones democráticas, las humanas que tienen que ver con los valores. Yo tengo 2 hijas y uno profundiza la sensibilidad y el respeto a la mujer y entender el discrimen que históricamente ha vivido la mujer. Y en esas condiciones, y respetar en el ámbito de la política, me parece realmente muy bajo. 2, desde un punto de vista democrático, hay que respetar las normas, es lo mínimo que debemos hacer. Y también, desde el punto de vista de la democracia, estamos firmemente convencidos, con María Luisa, de que hay que hacer una política que convierta a un Estado con perspectiva de género, es decir, donde la mujer tenga el espacio que debe tener en la sociedad, que sus derechos sean respetados, que vayamos contribuyendo a la igualdad y a la equidad. Por lo tanto, María Luisa Cuello, mi palabra de honor, lo decimos aquí en la provincia de Bolívar, no será enviada a una embajada, no será suspendida de funciones, sino se encargará de tareas importantes en el gobierno, que tienen que ver con la juventud, que tienen que ver con la política de perspectiva de género y su área de trabajo. Ella es economista y tiene experticia en el ámbito ambiental. Así es que, así nomás, es nuestras formas de pensar. Gracias por la publicidad. Jurídicamente, doctor, jurídicamente el tema de lo que se le hace a la vicepresidenta, el tema del sumario administrativo, dejarle sin funciones 5 meses, cálculo político, no cálculo político, pero jurídicamente ¿es procedente o no es procedente? ¿Hay una ilegalidad? Es absolutamente arbitrario. Mire, yo estaba fijándome qué bonito que tiene esta pared con tantas fotografías que captan momentos de la gente. Yo tenía un profesor de Derecho que, desde un punto de vista irónico, en cambio, coleccionaba barbaridades jurídicas. Ya murió este ilustre profesor. Seguramente habría colocado allí. En esta tierra hay distinguidos abogados y juristas que han destacado incluso a nivel nacional. Yo fui presidente de la Corte Nacional, el más alto sitial para un abogado y para un jurista. Y con esa calidad en esta tierra que hay abogados y juristas, les digo que más allá de antipatías o simpatías con la vicepresidenta, sencillamente se tiene que respetar la Constitución y la institucionalidad. Es una barbaridad. Un presidente o vicepresidente de la República pueden ser destituidos, sancionados por la Asamblea Nacional, no mediante sumario administrativo por un funcionario medio que termina rompiendo la democracia. Y luego,
después de que rompe la democracia el presidente Noboa, ahora reina la dedocracia, porque al dedo escogió a la vicepresidenta de la República, que no nos representa a los ecuatorianos. No hay legitimidad de origen, no hay legitimación democrática. Entonces, por favor, se tiene que respetar la institucionalidad. Y todos los ecuatorianos sabemos cuál es el trasfondo. Hay una pelea, una divergencia entre el presidente y la vicepresidenta, que a los ecuatorianos no conocemos a profundidad ni podemos pagar los platos rotos. Y se sabía desde siempre que se le quería retirar de sus funciones. Atropellar de esta manera las normas no es posible. Dicho sea de paso, finalmente, nosotros obviamente tenemos una posición política y nuestra candidatura es diferente a la de ellos. Nosotros estamos muy preocupados e indignados con el abandono y el caos que ha provocado Daniel Noboa. Entonces, doctor, no estamos defendiendo esta canallada jurídica, porque no hay otro nombre, así es, porque la Constitución es la carta magna de todos los ecuatorianos. Absolutamente. Canallada jurídica, es decir, si usted llega a la presidencia del Ecuador, usted puede también hacerle un sumario administrativo y votarle. Pero claro, si mire usted, yo no sé si sea cierto, si sería cierto lo afirmaría, pero decían que el señor Noboa había andado embriagado en España votando dólares. Entonces, sumario administrativo. Sumario administrativo, por haber estado en estado de embriaguez. No estoy asegurando, porque a mí no me consta, pero a usted y a todos los que nos oyen, nos consta que esa noticia salió. Entonces, mire usted, hay que ser serios en la institucionalidad y en la democracia. Este tipo de conductas, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen de conductas políticas totalitarias. Eso es peligroso. Yo no defiendo a la señora Verónica Abad nada más que desde su punto de vista de la institucionalidad, porque nosotros tenemos a María Luisa Cuello. Si María Luisa va a ser la vicepresidenta o la señora Verónica Abad, lo que estamos es defendiendo la institucionalidad y la democracia. Mire usted, por eso es que una de nuestras propuestas cabalmente es una reforma constitucional a través de Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque hay que entender que las transformaciones económicas sociales no se hacen con normas, de acuerdo, pero es fundamental partir de una mínima institucionalidad. Y hoy lo que tenemos es una constitución que solo a grandes zancadas y mencionando, no permite la inversión privada en sectores estratégicos. Tiene 5 poderes del Estado y no hay una gobernabilidad. Existe un hiperpresidencialismo. Tenemos una constitución, en cuarto lugar, que garantiza extremadamente a los procesados y a los delincuentes y se olvida de las víctimas. Los jóvenes estudiantes de Derecho, les digo, en general, googleen, revisen la Constitución. Artículo 76, un conjunto de derechos para los procesados. Las víctimas, un solo artículo, el artículo 78. Revisen el artículo 35 de la Constitución, donde constan las personas privadas de la libertad como grupos de atención prioritaria y no tienen obligaciones. ¿Y sabe qué? A su momento hablábamos de aspectos ideológicos y decía que lo que hay que incorporar hoy son 2 temas que implica la universalización de los derechos en los estados democráticos, pero de la mano del combate del crimen que ya no es nacional, es transnacional. Quienes hicieron la Constitución no entendieron eso, o se estaba legislando en la época del derecho romano, cuando los delitos más graves no había narcotráfico, lavado de activos, no había delitos informáticos, no había. En esa época eran otros tipos de delitos. ¿Sabe cuál es el delito más grave de esa época? La blasfemia. A Jesús le condenaron por blasfemia. Entonces hoy, ¿qué es lo más grave? El crimen transnacional. Entonces, mire usted, una norma constitucional que no permite tener cuando menos una estructura jurídico-política para sacar adelante a la sociedad. Y están las consecuencias. Un tribunal contencioso electoral que se burla del país, no califica a muchas listas de candidatos. Un CNE, lo propio. Un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, llamado rimbombantemente de esta forma, ciudadana, esta institución, por favor, o no sabemos todos cómo hicieron publicidad con listas de partidos políticos, pero eso no es lo más grave.
lo más grave. Luego estaba en el orden del día cuando el anterior presidente le iba a destituir a la fiscal general del Estado y han metido mano para nombrar a las altas autoridades del país. Un consejo de la judicatura, sin lugar a dudas, politizado, metiendo manos en la justicia, debilitando el poder judicial, lo que a su vez ha permitido la penetración del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Este es el país que tenemos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que les digamos no a los políticos tradicionales y los de siempre, que en buena parte se encuentran en la papeleta, los responsables de esa tragedia, y que seamos la ciudadanía, la gente ética, la gente honesta, los ciudadanos que no solo amamos al país, sino que sentimos las necesidades de nuestro pueblo, los que recuperemos el poder del Estado para transformar de esta tragedia y desastre nacional a un camino de bienestar, de progreso, de democracia y de bienestar para todos los ecuatorianos. Estimada María Luisa, vamos con usted. Dentro de la parte ambiental, existe una ley de recursos hídricos, pero que está en stand-by. Que está en stand-by. Se necesita hacer una nueva ley, se necesita profundizar cambios en el aspecto ambiental. Vemos que una de las principales cosas, y más adelante tendremos guerra, tendremos catástrofes por el tema agua, tema vertientes. Nosotros dentro de la provincia, la mayor cantidad de agua se genera en nuestro páramo, y nuestro páramo a través de las unidades hídricas abastecen los ríos, abastece a Guayas. El tema de los sedimentos, por ejemplo, que van al Guayas, donde se hace millonarias contrataciones de dragados, se lo hace de los sedimentos que pasan acá. Nosotros nutrimos de alguna forma allá, pero a Bolívar absolutamente no llega nada. Entonces, corresponsabilidad por parte del resto de provincias también con nuestros páramos. ¿Cómo podríamos apoyar en esa situación a nuestra gente que conserve, que proteja, que restaure? Bueno, te explico. Cuando pasó esta fusión del Ministerio de Ambiente, cuando se fusionó con la Secretaría del Agua, ahí hay un error grande, legal, porque no es posible que dos normas se unan cuando son procesos diferentes. Y sobre todas las cosas, por más que medio ambiente sea todo lo que nos rodea, el tema hídrico es especial, es importante, porque también garantiza nuestro acceso a los servicios básicos, como es el agua potable. Pero en principio considero de que igual la nueva ley ya se la mandó a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional todavía no le da tratamiento a la nueva ley de recursos hídricos. Pero más allá, sí vamos a generar una cultura del agua, porque el agua ha sido realmente olvidada y siempre ha servido para estarse peleando entre las comunidades. ¿Pero por qué? ¿Por qué se da esto? Porque no ha habido una atención realmente a la ciudadanía de parte del Ejecutivo. Por eso es que Iván habla realmente de volver a que las provincias tengan su autoridad ambiental única. Entonces, que aquí se desprecian los procesos que existen retenidos durante muchísimos años. Tú dices, el agua nace de los páramos. Es verdad, nace de los páramos. ¿Quién maneja el agua en la ruralidad? Las comunidades. Porque quizás un municipio no le pueda proveer del servicio al 100%. Entonces vamos a otorgar personería jurídica a estas juntas de agua para que tengan acceso a un agua de calidad, para que bajen los niveles de desnutrición crónica infantil, porque sabemos de que si un niño, una mamita que está en lactancia, consume un agua contaminada y le da de lactar a su bebé, su hijo, por ende, va a tener enfermedades, va a sufrir de desnutrición. Entonces todo el tema del agua es muy cíclico, por ello vamos a hacer y generar la cultura del agua a nivel nacional, porque el agua de ríos arriba hay que cuidarla para las personas de los ríos abajo, y todos tenemos que generar este compromiso de responsabilidad para la sostenibilidad de nuestras fuentes hídricas nacionales. Hay más de 1.500 sentencias o adjudicaciones dentro del sector páramo, al menos de aquí de donde va desde los cantones de Guaranda, Chimbo y San Miguel. Pero la mayor parte de estas adjudicaciones no tiene, por ejemplo, tratamiento de agua. Y una cosa más grave es el tema de que
no se está protegiendo como zona de recarga hídrica. Entonces, la contaminación, el avance de la frontera agrícola, el tema de los potreros y todo lo demás, se genera de cierta forma, tenemos un alto grado de contaminación, pero ¿cómo vamos a frenar? Yo sé que es la ley, pero zonas de recarga hídrica es importante que se comiencen a establecer. Exactamente, sí, pero se deben establecer cuando ya tengamos los recursos para establecerla, porque también tú estableces una área de protección hídrica, pero a las personas que viven ahí dentro no van a poder hacer uso ni de la tierra ni del agua, y se va a vulnerar muchísimo de los derechos. Por eso necesitamos este financiamiento para que sean autosostenibles y autosuficientes a nivel del tiempo. Pero más allá, aquí hay un error grandísimo que por lo general los municipios y las prefecturas hacen. Ellos tienen la competencia de riego y drenaje para el sector del agro, ellos y los municipios tienen la competencia de agua potable y saneamiento. Pero como existe este divorcio entre la comunidad, que es la que vive en el páramo, y con los gobiernos locales, no se fomenta una inversión oportuna, porque si le cayó bien o si no le cayó mal. Entonces, como gobierno lo que vamos a hacer es desconcentrar y traer el agua aquí a la zona de Guaranda para que aquí sean las adjudicaciones, para que aquí se fomente realmente una política pública local, enfocada en la comunidad de aquí, de la provincia de Bolívar, porque no es posible de que se haga política pública desde un escritorio en Quito cuando la realidad de cada provincia es distinta. Sufren de diferentes realidades. Y apretar a las autoridades locales para que fomenten esa inversión para quienes más lo necesitan. Ahora sí, como autoridad ambiental nacional, ustedes llegan al poder, establecer acuerdos de conservación con la gente y mecanismos de compensación con la gente, para que la zona baja retribuya de cierta forma a la zona alta, y no necesariamente tiene que ser de forma económica, ¿no? Sino que tiene que ser con otras medidas. La gente se va a sentir motivada y va a tener muchas ganas de poder conservar, sin que exista la medida prohibitiva, porque eso es lo que no le gusta a la gente. Sí, eso no le gusta a la gente, pero sí le gusta medidas alternativas de cierta forma. Sí, mira, cuando estuve liderando la Agencia de Regulación y Control del Agua, fomentamos la primera norma técnica de alianzas público-comunitarias. ¿Qué queríamos decir con esto? Para que se genere un acuerdo entre las partes, entre la comunidad y entre lo público. Porque básicamente, como lo expliqué, ha existido un divorcio, porque no tienes incentivos para realmente fomentar una conservación. Y sobre todo a las personas de los páramos, ahí es donde nace el agua. A estas personas hay que incentivarlas a un cuidado, porque como lo dijiste, el agua de los páramos alimenta a todo el Ecuador y alimenta los ríos a nivel nacional. O sea, obviamente, lastimosamente, no ha existido una visión de esta forma, porque todo lo quieren centralizar y nunca desconcentrar. Entonces, nuestro objetivo es realmente hacer una política pública, una ciudadana inclusiva, que junten los pueblos y nacionalidades, que escuchemos la voz de las comunidades, que se haga un agro sustentable y sostenible, pero obviamente que no sea prohibitiva. Excelente. Es interesante que también se enfoquen no solo trabajos a nivel de infraestructura, vialidad, cosas así, sino más bien también a la parte productiva, a la parte ambiental. Y ustedes han de ver que muchos candidatos no abordan ese tipo de aspectos. Es importante el tema de la crisis energética que vivimos, debe haber soluciones, el tema importante, el tema de seguridad, por supuesto la crisis económica en la que nosotros estamos atravesando, pero crisis ambiental también. Tenemos crisis en el tema productivo también, y son puntos que, al menos dentro de Bolívar, en la parte productiva, es altamente productiva nuestra provincia. ¿Qué se ha planteado? ¿Qué se propone en el tema productivo, doctor? Antes de eso, no quiero dejar de comentar que el día de hoy leo las noticias y hay un anuncio del alcalde de Quito de que va a haber racionamientos de agua. Y también, yo soy cuencano, y también en Cuenca, el alcalde de la ciudad hace un anuncio similar. Yo tengo 49 años de edad. Nunca en la vida en Cuenca nos ha faltado el agua. Y por el contrario, algún momento se desperdiciaba porque la gente lavábamos los vehículos con manguera en la calle. Y estoy impresionado de saber que ahora no va a haber agua. Cuenca, ciudad de los ríos,
de donde viene el agua del Cajas. Y mire, María Luisa, la claridad que tiene, la experticia que tiene en el tema. ¿Cómo le vamos a mandar a la embajada? María Luisa tiene que quedarse en el Ecuador ayudándonos con sus conocimientos. Usted mismo se ha quedado sorprendido de las respuestas. Pero claro, de verdad, y a mí me gusta, no, es que esa no soy yo de experto en aquello, obviamente sé, ya lo he escuchado, pero ahora sobre todo con el diálogo suyo. Entonces es fundamental el manejo de recursos hídricos. Mire, se tiene datos de que el calentamiento global en el mundo implica siquiera 3 grados de temperatura a los próximos años, al 2030. Imagínense las consecuencias que esto implica. Entonces es fundamental lo que ha dicho María Luisa, es decir, una política descentralizada con un manejo sustentable de la agricultura, no prohibitiva. Yendo al aspecto agropecuario. Mire, primero nosotros pensamos de que realmente es un sector que se encuentra abandonado. Porque en definitiva, si usted revisa el presupuesto general del Estado, no existe ni siquiera el 1% destinado a este sector. ¿Qué proponemos nosotros? Varias cosas puntuales. Una, es fundamental que haya acceso a crédito barato y con trámites sencillos. ¿Para qué? Para que las personas, los que se dedican a la agricultura, el agricultor, pueda producir. Algo más, es fundamental que exista apoyo técnico. No solamente es el crédito, tiene que haber apoyo técnico. Nosotros hemos estado estudiando la temática y no existe un apoyo técnico verdadero en laboratorios de suelo, laboratorios de agua, el comercio interno, el comercio exterior, organizar en cooperativas para que pueda existir una eficiente venta de los productos. Créase que nosotros queremos con María Luisa ser el gobierno del sector agropecuario, porque desde que el Ecuador, 1978, empezó la explotación petrolera en buena hora para recursos para el país, pero se abandonó el campo y luego pasó sencillamente a ser un aspecto secundario. ¿Cuándo podríamos ser una potencia por la riqueza, la diversidad que tenemos? Es el sector agrícola, son la gente del campo que nos permite comer a todo el país. ¿Por qué no podemos tener la capacidad no solo de soñar, sino de hacer realidad? Por ejemplo, mercados directamente de los productores con calidad y para que se vaya dinamizando la economía en todo el país. Sin embargo, ¿qué tenemos hoy? Está bien, es la economía, ¿no? Solamente supermercados. Pero ¿y por qué no tener una suerte de supermercado? ¿Pero de qué? Directamente de los productores de la sierra, de la costa, de todo el país, directamente a la gente, con calidad, mejorando la productividad, reactivando el aparato productivo. No existe política sobre esto. Yo quiero cortarle un segundo ahí, doctor. Claro que sí. ¿Con qué indicadores? O sea, ¿con qué indicadores dentro de la provincia? Porque es verdad, hay muchos candidatos, hay muchas personas que dicen, vamos a trabajar con el tema productivo, pero se basan en indicadores, por ejemplo, de provincias grandes. Es decir, qué sé yo, vamos a trabajar con 10,000 productores en el sector del Guayas, por poner un número cualquiera. Pero llega a Bolívar y Bolívar tiene 10. Tampoco es que se hace una relación y dicen, bueno, ¿qué pasa con Bolívar? ¿Vamos a darle más fuerza o vamos a cambiar la política en Bolívar o vamos a reformar o qué es lo que está sucediendo? Sumo el número y me da 20,000, que es el indicador promedio del gobierno. Pero no se dan cuenta que en Bolívar están 5, en Bolívar están 3. ¿Y ahí cómo se puede trabajar? Porque a Bolívar siempre es la última rueda del coche. Somos provincia chiquita. Al inicio lo dijimos, electoralmente o políticamente a lo mejor no relevante. Pero es necesario. Nosotros tenemos una gran capacidad en nuestro tema de productores, en el tema de emprendimientos, pero no se fortalece eso. Entonces, ¿qué indicadores, doctor?
a través de eso para que Bolívar pueda salir finalmente de donde estamos. Yo creo que dos ideas. En primer lugar, y hemos hablado en las diferentes provincias, por ejemplo, hay preocupaciones similares en la provincia de Chimborazo, por decir algo, en donde obviamente es eminentemente agropecuaria y da, al igual que otras provincias, producción para el país. ¿Qué nos han planteado, por ejemplo? La necesidad de tener un verdadero censo agropecuario. Es decir, para tener información. Se lo está haciendo un censo ahora, ¿no? Sí, pero un verdadero, dice usted. Exactamente, porque eso es lo que... Que no mientan. Claro, o que no mientan o que en definitiva nos dé la información que de verdad se requiere. Pero es que usted, mire, ahí viene el tema. A lo mejor yo por cuidar el puesto, yo por cuidar como funcionario público, digo, a ver, mi indicador no puede ser bajo. Así que yo mando datos reales, mando datos positivos de la provincia. Pero se está mintiendo la provincia. Claro, y hay reuniones, ojo. Y eso nosotros sabemos que hay reuniones que se miente, que todo está bien aquí en Bolívar. No, y no está bien. Claro, no. Hay que ser objetivos, hay que tener información real. Bueno, y luego decía, el segundo componente, no solamente en esta materia, sino en general. Mire, María Luisa es mujer fluminense, es de Quevedo, de la provincia de Los Ríos. Yo soy cuencano, soy de la provincia de Azuay, aunque ya casi una década vivo en Quito, justamente por mi trabajo. Y recorro el país, entre otras cosas, por mi trabajo y por la academia. ¿Qué es lo que tenemos que estar claros? Que no se trata de las provincias contra las ciudades grandes, sino que se trata es de descentralizar, de democratizar y lograr un desarrollo equilibrado de todas las regiones, las provincias. Mismas oportunidades. Es más, privilegiando a las que han sido tradicionalmente olvidadas, porque justamente se tiene que tratar debemos entender, mejor dicho, que hay que conseguir un desarrollo equilibrado. ¿Quiénes han sido olvidados? Las provincias pequeñas. Y de las provincias pequeñas, los del campo, los del sector rural. Y de esos sectores, ¿quiénes? Los más pobres. Mire usted, nosotros somos de provincias pequeñas, usted es de una provincia pequeña, pero seguramente aún tiene mejores condiciones que la gente pobre y la gente del sector rural. Entonces, lo justo es que busquemos el desarrollo equilibrado con prioridad a los sectores olvidados. Por eso nuestro privilegio al campo, al sector rural, a la gente pobre, a las mujeres porque han sido discriminadas, han sido excluidas. Porque ahora se mandó una embajada, pero no por beneficio, sino por discrimen. A los niños, es decir, la gente que más necesita. Y en la economía, nuestra política económica, brevemente, ¿es cuál? Una política económica con visión social que privilegie la microeconomía. Es decir, el aparato económico del país, la reactivación económica del país, lo vamos a lograr cuando el aparato productivo esté con inversión pública, es decir, cuando exista la posibilidad de que desde la microeconomía podamos dinamizar la macroeconomía. Esa es la visión que tenemos. La juventud, sin oportunidades. Siempre. La juventud no quiere saber de política. La juventud está despechada de los políticos del Ecuador. ¿Qué podemos hacer para revertir todo este tipo de cosas? Y más bien que, primero, la inserción laboral de la juventud y la otra, que participen la juventud dentro del tema político. Mira, aquí un paréntesis para potenciar un poco lo que Iván comentó sobre el tema de la agricultura y el censo. Sobre todo Bolívar es una provincia bastante peculiar y especial, porque la zona de Chendía, la zona de Caluma, tiene una producción agrícola totalmente diferente a la de la zona alta, por así decirlo, que es San Miguel, que es Chimbo, y es todo lo que viene por acá. Entonces, ¿por qué es importantísimo que este censo sea real? Porque justamente es ahí donde van a estar los números rojos y que nuestra política pública, que va a estar en términos de agricultura, va a ser efectiva, porque necesitamos conocer realmente qué es lo que pasa en la ruralidad. Eso... No, ahí quiero hacer, los números rojos, al menos aquí dentro de la provincia, no se quiere evidenciar. Y vuelvo e insisto en lo mismo, no se quiere evidenciar los números rojos, así que no vamos a tener ningún censo, al menos de este no va a ser censo real. El que nosotros lo propongamos va a ser un censo real. Tomo porque la palabra.
No, y no te lo prometo, porque las promesas, tú sabes, todos los políticos prometen, pero ninguno cumple. Nosotros somos un equipo de acción, entonces nos interesa la realidad y vamos a hacer una política pública acertada, asentada a la realidad de cada una de las provincias, porque es importante el microemprendimiento. Más que nada, para responderte el tema de la juventud, lastimosamente la juventud es el presente y es el futuro de nuestra patria. Ha sido olvidado, ha sido rezagado, no tienen acceso a una educación digna, desde el bachillerato ya los están limitando, no pueden escoger algún tipo de materia que a ellos les guste, entonces sí queremos volver a los bachilleratos técnicos y tecnológicos para que ya los jóvenes de nuestra patria tengan herramientas en primera instancia para decidir qué quieren en su futuro. En segundo plano, existe desgraciadamente 25% de la juventud que está sin empleo y no está estudiando. Entonces, en nuestro plan de gobierno vamos a hacer la primera universidad pública online a nivel nacional, para que esas personas que quizás tengan que estar trabajando en un trabajo de medio tiempo tengan la oportunidad de conectarse, más allá de cuál sea la bandera política de cada gobierno. Nosotros apostamos realmente por el desarrollo social, el desarrollo político, el desarrollo de nuestro futuro, que es la juventud. Por otro punto, mira, yo escuché a unos chicos jóvenes, no me acuerdo bien ahorita el programa, pero ellos dijeron lo siguiente, y es un dato bastante interesante. Ellos decían, la señora Luisa González, ¿saben por qué no va a ganar Luisa González? Y tenían su análisis, porque ella ya se lanzó en la contienda anterior, pero se lanzó ahorita otra vez con el mismo discurso anterior, haciéndonos tratar de recordar las obras que ellos hicieron. Yo tenía 8 años, dice el chico, yo no puedo recordar qué hicieron o no hicieron, y va a perder por eso, porque nosotros, la juventud, realmente queremos cosas distintas, no queremos a políticos que quieran realmente llegar al poder y luego olvidarnos y dejarnos de un lado. Queremos a personas que realmente nos representen y no tengan ningún compromiso con nadie. Mira lo que dijo Iván, y tiene mucha razón. ¿Quiénes están en la papeleta? Está el nuevo Ecuador, el viejo Ecuador. Están ellos ahí. Nosotros somos un equipo de a de veras. Un equipo que realmente sí tiene la H bien grande, pero de honestidad, porque sí quiere trabajar para los ciudadanos a nivel nacional. Hace un rato mencionábamos y trajo a colación María Luisa el tema de los correístas y los anticorreístas. El país se ha centrado en eso. El país se ha centrado en que si no eres correísta, eres anticorreísta y viceversa. Si usted comenta algo a favor de Novoa, usted es anticorreísta. Si usted comenta algo a favor de Correa, por supuesto es correísta. Ya dejémonos de cosas, sabemos nosotros de acá. Hay otras corrientes, hay otras líneas, hay otras corrientes, hay otras líneas. Tenemos que olvidarnos de ese tipo de cosas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ya revertir esa política, ya que ya no sea el discurso de siempre? Yo creo que aquí hay la estrategia de algunos políticos o algunos estrategas políticos de hacernos creer, pero la gente no se convence, una falsa dicotomía entre correísmo y novoísmo. En primer lugar, Novoa, en la Asamblea Nacional, cuando llega al gobierno, dijo que él no es anti nada. Y entonces él permitió que en la Asamblea Nacional se dé un acuerdo que llegó justamente a presidir la Comisión de Fiscalización, el sector del correísmo, y que justamente fue vicepresidenta la que actualmente está en la presidencia de la Asamblea Nacional, la señora Veloso. Entonces, no hay tal, han sido parte de lo mismo. Y luego las conductas autocráticas de Novoa, muy similares a las de Correa. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Primero, no hay esa tal dicotomía, porque aquí hay unas propuestas diferentes. Nosotros somos democracia sí, hoy mire, hoy la proclama es dictadura no, democracia sí, y nosotros somos democracia sí, lista 20, somos una opción ciudadana, una opción ética, una opción válida para esta crisis del Ecuador.
¿Cómo vamos a decirle sí a los que ya nos han gobernado y que son parte de este desastre y que están en la papeleta electoral? Finalmente quiero decirle algo. Si usted me pregunta si yo soy correísta o anticorreísta, yo lo que soy es anticorrupción, sea de quien sea, venga de quien venga. Y entonces yo puedo decirle, por ejemplo, que cuando yo fui juez de la Corte Nacional, yo le llamé a juicio a la ex vicepresidenta Vicuña, Alejandra Vicuña, es decir, era la vicepresidenta de Lenín Moreno. Yo le condené a Alexei Mosquera por haber recibido $1 millón de Odebrecht, y a Correa respondió frente a ese cuestionamiento de que era acuerdo entre privados. Yo le condené a Carlos Pollitt y a su hijo John Pollitt. Yo, Iván Saquicela, les condenó. Correa decía que era el contralor simpatiquísimo. Y hoy, justamente, el país entero conoce que en Miami fue condenado Carlos Pollitt y hoy se declara culpable John Pollitt. Decía un amigo, este señor va a cantar más que toda la dinastía Fernández y lo que va a cantar es la corruptela. Yo le condené a Correa dentro de la trama de sobornos y de falsedad absoluta que le haya condenado por influjo psíquico. Jóvenes, ciudadanos, revisen artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal. Se llama autor mediato, es el autor intelectual. Y es más, en el proceso consta que cobró un cheque en persona. Es decir, lo que yo he hecho, y es mi carta de presentación y de vida, es ser anticorrupción. Y sin temor ni favor, porque algunos jueces se corrompen y de pronto las presiones, las ofertas, yo les condené en el momento que inclusive tenían el mayor poder político. Entonces yo no soy anticorrea, yo soy anticorrupción. El prófugo expresidente Correa, él creo que es anti-Saquicela, porque apenas salí de candidato, dijo y me calificó de mequetrefe. Mire usted, los ecuatorianos debemos ser anticorrupción, antidictadura, debemos ser pro democracia, pro honestidad, pro valores. Eso es. Entonces, nuestra postura es de que la corrupción y los políticos de siempre que han concentrado el poder, que han buscado sus intereses personales, muchos de ellos ilegítimos, son los que han provocado tanto daño a la patria. Y que la respuesta es recuperar el poder desde la ciudadanía. Excelente. Yo creo que hay un punto que se nos está quedando del tema de vialidad. Vialidad dentro de la provincia de Bolívar, olvidada a lo que es el nivel de la vía, de la red estatal, por supuesto. Ofrecimientos de 4 carriles desde hace muchos años, Ambato, Guaranda, Babahoyo. Tiene que ser una red de interconexión interprovincial, pero que se debe dar prioridad y tiene que ser prioridad en los gobiernos, siempre lo hemos dicho nosotros. ¿Se impulsará eso o simplemente no se lo hará? Absolutamente. Y una vez más, justamente las provincias olvidadas, las provincias pequeñas como Bolívar. ¿Qué creemos nosotros? Hay que concesionar. Hoy, frente a un déficit presupuestario, es la única forma. ¿Y sabe qué? Además de solucionar el problema de la vialidad, que no es solo vialidad por sí sola, sino implica el sector estratégico de la economía, que es el transporte, es la dinamización de la economía, es la generación de empleo. Tengan la absoluta certeza que la construcción de las vías va a ser una realidad, especialmente vías estratégicas como la que usted cita. 4 carriles. Por supuesto, es la única forma. Otra que proponemos y está en nuestro plan de gobierno, Quito-Guayaquil. Mire usted, el momento que logramos vías como estas, imagínese cuánto se va a lograr de beneficios para el país. Si nos dicen de dónde la plata, no hay un déficit. Entonces la única forma es concesionando. Pero en cambio, como contraprestación que vamos a tener, vialidad, vías de calidad, es fundamental. Caso contrario, las provincias
al menos en este componente, no es el único, pero van a estar abandonadas. Nos va a permitir tener vialidad, comercio, transporte de los productos, acercar a las ciudades. Ese acercamiento implica un mayor desarrollo armónico de las regiones y provincias, que he dicho en algunas oportunidades. Ha habido algunas aseveraciones falsas, mentira, pero o verdad, quisiéramos preguntarle a usted acerca del tema de lo que estaba involucrado con el notario Cabrera. Absolutamente falso. Es mentira, simplemente eso es incluso sacado, visto en el TikTok, en otras redes. Exacto. De los sectores del correísmo que tienen, desde su punto de vista, ¿no? Yo lo quise es hacer justicia, un revanchismo por lo que yo le condené a Rafael Correa. Mire usted, le quiero recordar algo, hay un audio que llevó al proceso penal en contra de vocales del Consejo de la Judicatura, porque ahí me suspendieron y me quisieron destituir. Y hay un audio que amerita un proceso penal por tráfico de influencia. ¿Sabe qué dice este audio? Un vocal del Consejo de la Judicatura dice: a Iván Saquicela, el expresidente Correa, no le perdona porque le mandó a poner una placa en Carondelet. Por lo tanto, Iván Saquicela no regresará nunca más a la Corte Nacional. Es un audio, y ese audio es la base del inicio de un proceso penal en contra de los vocales del Consejo de Judicatura por tráfico de influencia. ¿A qué placa se refiere? A que cuando nosotros, los jueces de la Corte Nacional, le condenamos a Rafael Correa, dentro de la reparación integral se dispuso poner una placa en Carondelet, cuyo texto reza: los fondos públicos siempre deberán ser administrados con honradez y con sujeción a la ética laica. Esas son las razones. Importante aclaración, a esta hora de la mañana, 8:51. Queremos, por supuesto, agradecerles a ustedes. Quedan muchos temas, hay muchísimos temas por abordar, que no sea no sea la primera ni la última vez que les podamos tener acá. Total apertura para que puedan venir y dar a conocer las propuestas a toda la ciudadanía. Estimada María Luisa, en la parte final, ¿qué le dice a los bolivarenses en primer lugar y al país entero? Bueno, que el equipo de Iván Saquicela y María Luisa Cuello es un equipo de deberes, es un equipo de acción, no de palabras. Nosotros queremos gobernar para los ciudadanos. No vamos a hacer un gobierno que realmente no se involucre con la ruralidad, con la agricultura, no se involucre con las comunidades. Nosotros necesitamos poner en perspectiva diferente, no como la vieja política ni el nuevo Ecuador, sino una política pública real, enfocada realmente en salvar nuestros recursos hídricos sobre todas las cosas, porque son la fuente de vida a nivel nacional. María Luisa Cuello e Iván Saquicela realmente es un equipo ciudadano y van a gobernar por ustedes, los bolivarenses. Muchas gracias, estimado doctor Iván. Muchísimas gracias. Decirles que a los ciudadanos de esta querida y bella provincia, que pensemos al momento de votar por nuestros hijos, por nosotros, nuestro presente y nuestro futuro. Demos la oportunidad a gente nueva, gente honesta y gente que nos encontramos preparados y capacitados. La gente no quiere el pasado ni este presente que nos ha hecho tanto daño. Lo que quiere es mirar un futuro diferente. En nosotros está el poder de tomar la decisión. Por lo demás, muchísimas gracias, a las órdenes cuando guste. Una vez más, felicitaciones por este lindo programa. Yo soy de quienes me alegro y valoro mucho a la gente cuando hace un emprendimiento, cuando innova. Qué linda que es la comunicación, qué función tan importante que cumple en la sociedad. Le felicito y siempre a las órdenes. A ustedes siempre, amigos, muchísimas gracias. Abrazos grandes. Esto es Ecuador Decide 2025 en Sin Tráfico, por así nomás. Soy Galo del Pozo. Chao. Así nomás, la voz de un